porque sí, porque no, y hacéis un análisis, ¿no? Entonces a mí sí que me preocupa un poco un estado de situación de desconocimiento de categorías, de conceptos que son necesarios saber, controlar y manejar para poder opinar sobre la literatura. Eso yo hablo como gente que viene del análisis literario. Y luego, la segunda cosa que os quería comentar, a ver si qué os parece, el público juvenil no es el público adulto, el público juvenil es una persona que está empezando a ser lector y está adquiriendo una serie de competencias y no tiene muchas veces el criterio, la distancia para poder decir, una persona está diciendo una cosa, yo me distancio y digo, no, esto está bien o esto está mal, ¿no? Eso es un criterio que en redes es muy importante tener, estabais comentando antes, ¿no? Analizar la información. Y hay una especie, creo, una responsabilidad casi ética de ayudarles a generar y a aprender, pues que al prescribir, ¿no? Tienes que también didácticamente enseñarles a opinar y a distanciarse. Entonces, ¿creéis que se puede tratar igual al público joven que al público adulto? Y ya, perdón que ha sido muy larga. ¿Quién quiere? Bueno, yo puedo decirte que no se puede tratar lo mismo al público joven que al público adulto, igual que no se puede tratar a un público joven de 12 años que a un público joven de 17. Por eso las franjas, ¿no?, de Young Adult y de Middle Grade y todo esto, que al menos es verdad que luego hay lectores que saltan de una a otra tranquilamente y que pueden leer con 14 años libros más adultos porque han tenido unos profesores y una gente en casa que les ha ayudado a hacer ese paso. En general hay una serie de, ¿no?, como franjas de edad dentro del juvenil, que es un espectro muy amplio en los que tenemos que tener en cuenta nosotros como prescriptores. Yo cuando hablo de un libro, una vez más, y lo repito y lo repetiré siempre, hablo desde el punto de vista de alguien que, aparte de, en mi caso, soy escritor y como escritor pues digo una serie de cosas pensando cómo he construido yo determinados personajes o determinadas tramas en mis historias y inconscientemente lo comparo con lo que estoy leyendo, pero también como lector digo por qué este libro me ha gustado de esta forma, qué es lo que me ha enamorado de la ambientación que ha creado, qué es lo que más valoro del tipo de diálogos que ha construido el escritor. Y ese tipo de cosas son las que yo digo en mis vídeos. Una vez más, yo no soy crítico y una vez más hay muchas oportunidades para encontrar esos críticos. Lo que no se puede hacer es, yo creo, al menos es mi opinión, es sesgar la oportunidad de que un joven se adentre en la lectura porque el que le va a recomendar el libro no tiene esa carrera. Eso es lo que yo opino. Entonces yo prefiero que muchos jóvenes empiecen a leer, en muchos casos empiecen a leer libros fuera del colegio gracias a recomendaciones como las de Sara o como las de Fa o como las de Sebas o estos booktubers que no lo hagan que no lo hagan por no encontrarlo o que lo hagan porque precisamente esa crítica que han encontrado quizás se les escapaba un poco de las manos y no conectaba con ellos. Creo que la recomendación, y una vez más decimos que somos prescriptores en cuanto a recomendaciones de libros, es la conexión con esa persona, igual que yo tenía la conexión con mi librera cuando compraba allí. ¿Queréis añadir algo? No, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha comentado Javier porque, en ese sentido estamos más o menos igualados. Lo que sí es que cuando das tu opinión, o al menos yo cuando voy a dar mi opinión, no me pongo a hablar del libro o intento no ponerme a hablar de un libro que he leído así sin más. Intento ordenar mi opinión porque si te pones a hablar de los personajes, luego de la historia, luego vuelves a los personajes y luego cuentas otra cosa que no tiene nada que ver, yo creo que eso también te pierde un poco, ¿qué me estás contando?, ¿no? Entonces, ese orden no se hace con ninguna intención de simular una crítica oficial ni nada, simplemente por ordenar de nuevo una opinión que es totalmente personal. A mí algo que sí que me gustaría destacar es que si algo han sido capaces ellos es de crearse una comunidad y un entorno que muchos críticos no han sabido capaces de crearse, quizá por esta proximidad que tienen directa con el lector. Y esto también ha permitido que si tenéis esta gente que os sigue es porque vosotros habéis desarrollado un lenguaje y por tanto este lenguaje es el que vais manteniendo y esta coherencia me parece fundamental para mantener esta relación y para incrementar vuestra capacidad de prescripción. Había otra pregunta, creo, por aquí.
poco ahondar en la pregunta que hacía ella, tal vez formulada de otra manera. Habéis hecho referencia a las prescripciones que se hacen en las escuelas, las habéis valorado muy positivamente. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto vosotros asumís la responsabilidad formativa de vuestras prescripciones? Es decir, estáis trabajando, os dirigís a lectores que son material altamente inflamable. ¿Hasta qué punto esa franja de la que decís no es lo mismo un lector de 12 años que un lector de 17 años? ¿Hasta qué punto vosotros tenéis en cuenta cómo estáis incidiendo en la formación? No se trata simplemente, creo yo, de hacer una recomendación, sino que justamente estáis trabajando o os dirigís a unas franjas de edades que son muy permeables a cualquier influencia. ¿Y hasta qué punto vosotros hacéis una reflexión y os sentís responsables sobre eso? Ha salido una cuestión ética y yo estoy apuntando a una cuestión ética. Porque la escuela, cuando entra un libro en la escuela, entra dentro de un programa curricular, entra dentro de una valoración que se ha hecho teniendo en cuenta desde todos los aspectos. Claro, vosotros me estáis planteando que estáis en casa, que grabáis vídeos, que subís, pero coincidiremos todos los que estamos aquí que ese vídeo no es lo mismo que lo vea un niño o una niña de 8 años que alguien de 17. Entonces quiero saber hasta qué punto os sentéis preparados para ser prescriptores formadores. Gracias. Yo tengo que decir que doy gracias a todo lo que hay ahí arriba, de que aparte de las prescripciones que hubo en mi colegio, existían foros como el de Laura Gallego, en el que me recomendaban otros libros, gente que no tenía en cuenta ningún tipo de idea preconcebida, y también, más que idea preconcebida, perdón, de un expertise, ¿no?, en qué es lo que tiene que leer cada lector según la edad y tal. Yo, a nivel moral y ético, perdón, de las recomendaciones que hago de libros, para empezar, en cada uno de nuestros vídeos, lo normal, a no ser que sea un libro muy particular, se suele decir, si te ha gustado este libro, te debería gustar este, probablemente te guste este. Si tienes esta edad, quizá a lo mejor se te quede un poco fuera de que no vas a llegar a pillarlo todo, a lo mejor no te gusta tanto, o a lo mejor tienes que esperar un par de años. Y de hecho también lo bueno es que estos vídeos, aunque los ven de forma ellos, ¿no?, también pueden comentar, y cuando comentan y nos preguntan, tengo 12 años, ¿crees que este libro me puede gustar? Pues a ello respondo y le digo, pues es posible que si esperas un par de años más lo disfrutes mucho. Ese tipo de cosas son las que yo tengo en cuenta. No tengo ningún... más allá de la ética de a mí me ha gustado el libro, creo que es un libro especial por unas determinadas razones que presento en el vídeo, y este es un libro que va dirigido especialmente a un público determinado, que a lo mejor ya está definido directamente por el sello que es editorial. No tengo ninguna ética más allá de esa. Bueno, básicamente es lo mismo. Por ejemplo, yo en mis opiniones siempre dejo claro si creo que, por ejemplo, X libro va a ser recomendable para personas de 12 años, porque soy consciente de que me ven muchas personas de 12 años, 13, que a lo mejor están comenzando a leer. Pero también sé que me ve gente que lleva más años leyendo o que tienen más o menos mi edad, entonces ya tienen, digamos, esa trayectoria lectora más grande. Por ejemplo, hace poco me leí el libro del Marciano y evidentemente yo cuando lo estaba leyendo dije, en el momento en el que hable de él en YouTube, no puedo decir, ¡hala, a leerlo todos! Es que no se puede. Y en todo momento lo dejé claro, y con ese libro, igual que con todos, porque evidentemente hay esa pequeña responsabilidad de decir, hay un público dentro de lo juvenil amplio, entonces siempre tienes que aclarar, y también aclarar que es tu propia opinión, o sea, que no estás haciendo algo más allá de expresar, pues eso, que tus impresiones sobre esa lectura. Bueno, yo no soy prescriptor, entonces no puedo opinar desde el punto de vista de tal, pero creo que cada uno en Internet, dentro de unos límites, puede expresar lo que quiera, ¿no? Entonces, encuentro perfecto que exista este material, que existen estas fuentes. En todo caso, si hubiera alguna responsabilidad, igual que si un niño de 10 años se pasa 4 horas solo en su habitación y se conecta al PornTube
y a mirar sexo interracial con un enano, yo qué sé, pues es cosa de los padres, ¿no? No creo que les podamos exigir responsabilidad a ellos. Pues Sí. si yo, que tengo un hijo de 3 meses, dentro de 3 meses más, cuando empiece a leer, veo que ha sacado un libro y me lo miro y veo que es horrendo, le preguntaré de dónde lo has sacado, quién te lo ha recomendado y quizás intentaré influenciarle yo o hacer de ello de prescriptor, ¿no? En todo caso, creo que, bueno, es muy fácil, ¿no?, decir que la responsabilidad recae sobre los padres, pero yo creo que sí, más que lo que aprendan en el colegio o en internet o con los amigos, la madre, el padre tienen que estar ahí, al menos para asumir la responsabilidad. Sí, yo me quedo también que muchos de estos eventos a los que vamos, y ya sean eventos de booktubers o eventos como escritor, a muchos de ellos vienen los chavales de 14 años o de 13 con sus padres, a veces incluso con su abuela, con quien estén en ese momento que les han traído a la presentación. Y es impresionante que se te acerquen y te digan gracias por el trabajo que estáis haciendo. Ya no escribiendo también, sino recomendando libros, que lleguen con libros que no son tuyos para que se los firmes porque gracias a ello gracias a uno de tus vídeos lo han conocido. Eso es, no sé, es el mejor pago que puede haber. Yo lo hubiese agradecido mucho porque en la escuela leía cada gilipollez. Sí, es verdad. ¿Otra pregunta? Nos queda un minuto. Bueno, yo la verdad es que difiero de un poco del punto de vista que han expuesto anteriormente. Yo quiero agradecer un poco la frescura y la espontaneidad con la que sé que se dirigen a lectores de tú a tú, porque de alguna manera yo creo que es un poco una prescripción de iniciación a la lectura que va generando una confianza en los jóvenes lectores acerca de mucho, sobre todo, por ejemplo, en fantasía y eso, que tienes que conocer ese mundo bastante bien para recomendarlo y con la misma mentalidad. Yo quería preguntarle a Sara cómo había empezado ella, si de forma independiente comenzó un día a subir vídeos y poco a poco fueron creciendo los seguidores. Y una segunda pregunta rápida, si es que las editoriales de los libros que ustedes recomiendan ejercen algún tipo de presión, ya que tienen tanta influencia, y si no ven esa posibilidad de pérdida de independencia como un peligro para sus recomendaciones. Bueno, yo empecé con esto de casualidad, lo descubrí totalmente de casualidad mirando en internet y bueno, como siempre me ha gustado leer, dije me voy a lanzar a esto de los blogs y bueno, de ahí a raíz del blog escrito surgió el canal de YouTube, que es lo que ha ido creciendo en estos últimos años, porque es evidente que ese medio más audiovisual al final es más fácil, más accesible y es al final lo que la gente busca en internet. Y en cuanto a las editoriales, bueno, es que las editoriales... Sí, bueno, las editoriales depende del momento, del título y del canal. Sí. Más que una presión, lo que hacen es colaborar. Nosotros al menos hemos encontrado mucha, ya no como autor, perdón, sino como prescriptor, lo que encontramos es una invitación a encuentros, a presentaciones, a reuniones para presentarnos las novedades y ese tipo de cosas siempre ayudan, sobre todo porque es que al final, es que más allá de críticos, más allá de tener esa ética o no ética que tenemos presente, es que somos lectores y nos gusta leer y que nos traten de una manera diferente quienes traen los libros del extranjero o quienes publican autores nacionales aquí, pues es un placer que es incalculable y poder encontrarse con otros amigos que también les gustan estas reuniones y poder hablar con el autor que han traído del extranjero para hablar con él o que nos presenten los libros en primicia y nos los envíen y tal, es un gusto. Luego ya tú decides si leerlos, no leerlos, recomendarlos, cómo recomendarlos, si los metes dentro de un juego, un tag, una actividad, si lo haces a través de una reseña, si, en fin, ese tipo de cosas. Lo tenemos que dejar aquí, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Xavi, Javier, Sara, y muchas gracias a ustedes también. Gracias a ti. Gracias.